Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para revisar juntos nuestra revista La Atalaya del mes de enero del 2023. Lo que veremos a continuación es lo que tiene que ver para esta semana del 6 al 12 de marzo. El tema del estudio es Transfórmense renovando su mente. Es el artículo de estudio número 2. El texto central de este estudio es Romanos capítulo 12, versículo 2. Transfórmense renovando su mente para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En cuanto al avance, dice así. El apóstol Pablo les explicó a sus compañeros cristianos la importancia de no dejarse moldear por este sistema, y sus consejos son muy útiles para nosotros también. Debemos asegurarnos de que las influencias negativas de este mundo no nos afecten de alguna manera. Para lograrlo, es necesario que corrijamos nuestra manera de pensar cada vez que detectemos que no encaja con la voluntad de Dios. En este artículo vamos a ver cómo hacerlo. Bien, empecemos entonces por párrafos 1 y 2 con la pregunta: ¿qué debemos seguir haciendo después del bautismo y por qué? Debemos estar limpiando constantemente nuestros pensamientos, nuestra personalidad y nuestros deseos. ¿Por qué? Porque la suciedad y el polvo de este mundo, por decirlo así, se pueden acumular rápidamente en nuestro interior. Antes de bautizarnos, luchamos para hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Y esto se debe continuar cuidando. Como dice Efesios 4:23, deben seguir renovando su forma de pensar. Es una actitud constante. Veamos el subtítulo: Sigamos renovando nuestra mente, párrafo 3. ¿Qué implica renovar nuestra mente? Debemos leer Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dejen de amoldarse a este sistema. Más bien transfórmense renovando su mente para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este es el texto base de este estudio. La pregunta decía: ¿qué implica renovar nuestra mente? Que tenemos que examinar cómo somos en nuestro interior como personas y estar dispuestos a hacer los cambios necesarios para que nuestra vida se ajuste a las normas de Jehová al mayor grado posible. Recordamos que renovar nuestra mente significa cambiar nuestra forma de pensar. Párrafo 4. ¿Qué debemos hacer para que este sistema no influya en nuestra forma de pensar? Debemos seguir luchando para conseguir nuestro objetivo de complacer a Jehová. No queremos tener una actitud pasiva que puede hacer que nos ajustemos a este sistema. Más bien queremos que la forma de pensar de Jehová influya en nuestras metas y decisiones. Y esto de actitud pasiva se escucha a veces que dicen: no, pero yo no hago tal cosa. Muy bien, pero ¿qué es lo que sí hace? Ese es el punto que aquí se resalta en el párrafo 4. Nuestra actitud activa de lo que estamos haciendo. La pregunta 5. ¿Cómo podemos saber lo que pensamos sobre lo cerca que está el día de Jehová? Y hay que ver aquí las fotografías. Podemos hacernos preguntas como: ¿se ve en mi vida que realmente comprendo que el fin de este sistema está muy cerca? ¿Reflejan mis decisiones sobre la educación y el trabajo que servir a Jehová es lo más importante para mí? ¿Tengo fe en que Él cuidará de mi familia y de mí? ¿O estoy siempre preocupado por las cosas materiales? Y en las imágenes se ve la descripción de un hermano joven que piensa en si debe ir a la universidad para prepararse, como se ve en el lado izquierdo de la foto, para ser un empresario o tener un puesto aparentemente bueno en alguna empresa, o si debe servir a Jehová a tiempo completo. Y ahí se ve en el lado derecho de la fotografía, donde en la dirección que el hermano está viendo, cómo está ayudando a otras personas. Así que es lo que nuestras decisiones reflejarán qué es lo que está en primer lugar en nuestra vida. Párrafo 6.
¿Qué debemos seguir haciendo? No es solo asunto de asistir a las reuniones o participar en la predicación de vez en cuando. También está envuelta nuestra forma de pensar, las tendencias y nuestros motivos para hacerlo adecuadamente. Para esto se necesita leer la palabra de Dios constantemente, aprender cómo piensa Jehová y corregir lo necesario para complacerlo. Ahora pasamos al subtítulo Pongámonos la nueva personalidad. El párrafo 7. De acuerdo con Efesios 4, 31 y 32, ¿qué más debemos hacer? ¿Y por qué puede ser difícil hacerlo? Bueno, tenemos que leer el texto de Efesios 4, 31 y 32. El texto de Efesios 4, 31 y 32 dice: Líbrense de todo amargo rencor, furia, ira, gritería y palabras hirientes, y también de toda maldad. Más bien sean bondadosos unos con otros, trátense con ternura y compasión, y perdónense con generosidad, así como Dios los perdonó generosamente a ustedes mediante Cristo. Volviendo a la pregunta 7, de acuerdo con Efesios 4, 31 y 32, ¿qué más debemos hacer y por qué puede ser difícil hacerlo? Bueno, tenemos que dejar atrás nuestros defectos de personalidad, como lo que decía el texto, la furia, el rencor, etc. Pero, debido a que estos defectos nos han acompañado toda la vida, puede ser difícil deshacernos de ellos, hay que ser sinceros. Hasta la Biblia habla de propenso a la ira, indicando que tenemos esa tendencia natural a la que tenemos que vencer. Párrafos 8 y 9. ¿Cómo demuestra la experiencia de Stephen la importancia de seguir quitándonos la vieja personalidad? El problema de este hermano era controlar su ira. Tanto es así que en una ocasión, mientras él estaba predicando, vio que un ladrón le estaba robando la radio de su auto. Así que cuando se dio cuenta, corrió hacia él, lo persiguió, estuvo a punto de agarrarlo, pero el ladrón tiró el aparato al suelo y huyó, siguió corriendo. Cuando Stephen se encontró con los hermanos del grupo de predicación y contó la experiencia que le había pasado momentos antes, un cristiano de experiencia le preguntó: ¿y qué habrías hecho si lo hubieras atrapado? Y ahí se dio cuenta que este rasgo de su vieja personalidad todavía estaba ahí, y es que si lo hubiera atrapado, le hubiera ido muy mal al ladrón, pero también estaba descargando su ira, y recordamos que ese era el problema de este hermano. Y en el párrafo 9 está el texto de Romanos 7, 21 al 23, donde está el apóstol Pablo reconociendo que cuando él quería hacer lo que es correcto, lo que es malo aparecía. Así que él también tenía una lucha constante contra los malos deseos, y por eso no debemos desanimarnos pensando que somos malos cristianos, que nos reaparece estos sentimientos, pero sí debemos estar siempre esforzándonos por estar limpio. Y veamos en el párrafo 10 la pregunta: ¿qué podemos hacer para luchar contra los defectos de personalidad? Y aquí debemos leer 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos con Él, que le podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad, y Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha cuando le pedimos cualquier cosa, sabemos que tendremos lo que pedimos porque se lo hemos pedido a Él. Volviendo a la pregunta 10, ¿qué podemos hacer para luchar contra los defectos de personalidad? En 1 de Juan se hablaba sobre pedir la ayuda a Jehová y que está de acuerdo con su voluntad. Así que si le decimos a Jehová mediante una oración sobre el defecto que tenemos y que queremos dejarlo, aunque claro, Él no lo va a hacer de manera milagrosa, pero sí nos va a dar las fuerzas para que no nos dominen y por supuesto nosotros hacer los ajustes necesarios. Además, también debemos evitar cualquier cosa que promueva el defecto con el que estamos luchando. Por eso en el párrafo 10 al final se muestra Filipenses 4:8, donde indica cosas que deberíamos nosotros practicar, cosas que son verdaderas, serias, justas, castas, etc.
Párrafo 11. ¿Cómo podemos seguir cultivando la nueva personalidad? La mejor forma es conocer la mente de Jehová y sus cualidades, tratar de imitarla. Si encontramos un relato que destaque el perdón de Jehová, podemos preguntarnos, ¿perdono yo a los demás? Y así podemos ir haciéndolo con otras cualidades que vamos detectando en nuestro estudio personal de la Biblia. De esa manera vamos poco a poco reemplazando esa antigua personalidad con una nueva. Párrafo 12. ¿Cómo demuestra el ejemplo de Stephen que la Biblia tiene poder para transformar a la gente? Él reconoce que le ha costado controlar su mal genio. Cuando surge alguna situación dice que prefiere irse o calmar lo que está sucediendo. Reconoce claramente que está perfeccionando esto mediante el poder que tiene la Biblia de transformar a la gente. Él sabe que ha mejorado no por su propia cuenta, sino que gracias a la ayuda de Jehová. Ahora pasamos al siguiente subtítulo: Sigamos luchando contra los deseos incorrectos. Párrafo 13. ¿Qué nos ayudará a alimentar deseos correctos? Y tenemos que leer aquí Gálatas capítulo 5, versículo 16. Así pues, les digo esto: sigan andando de acuerdo con el Espíritu y así no harán realidad ningún deseo de la carne. Volviendo a la pregunta 13, ¿qué nos ayudará a alimentar deseos correctos? El texto decía seguir de acuerdo con el Espíritu. Es decir, Jehová está dispuesto a darnos su Espíritu Santo para vencer en esta batalla y mantenernos en el camino correcto. Y gracias a ese Espíritu es que podemos alimentar estos deseos mediante estudiar la Biblia, asistir a las reuniones y además para Jehová debemos seguir pidiendo su ayuda, que Él nos apoyará. Hacerlo constantemente, no solamente en una ocasión. Y como bien dice el párrafo en la parte final, no es que haciendo esto desaparecen esos malos deseos. De vez en cuando pueden venir, pero en cambio tenemos el apoyo para no ceder cuando estos sucedan o aparezcan. Párrafo 14. ¿Por qué es importante seguir cultivando esos deseos correctos? Porque cuando nos bautizamos no elimina esa acción los deseos incorrectos. Esas tentaciones se mantienen aún después del bautismo. Algunas de estas situaciones pueden ser jugar por dinero, el alcohol, ver pornografía, y esto puede surgir de vez en cuando. Y aquí se expresa el caso de un joven testigo que él dice: una de las luchas más intensas que tengo es que me siento atraído por personas de mi mismo sexo. Pensaba que estos sentimientos eran algo pasajero, pero no he logrado deshacerme de ellos. Siguen ahí. Así que es una lucha constante. Párrafo 15. ¿Por qué nos anima a saber que los deseos incorrectos son algo común a todas las personas? Y tenemos que ver aquí las fotografías. Porque eso nos ayuda a entender que todos pasamos por situaciones similares con distintas tentaciones. En 1 Corintios 10:13, la parte A dice: a ustedes no se les ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las personas. Y en la primera carta a los Corintios 6, 9 al 11, se mencionan situaciones que algunos cristianos ungidos las tenían porque eran imperfectos. Sin embargo, lograron mantenerse firmes en la fe al soportar todas esas pruebas. Y en esta representación menciona que si estamos luchando con una debilidad, no pensemos que nuestra situación no tiene remedio. Otros cristianos han ganado la batalla. Y ahí se ve que algunos lo han hecho contra deportes violentos, alcohol, drogas, etc., pero han logrado vencerlo. La pregunta del párrafo 16. ¿En qué trampa no debemos caer y por qué? No debemos pensar que nuestra situación no tiene remedio y que no podemos vencer esa debilidad. Esa es una trampa. Por más intenso que sea un deseo, podemos ser fieles a Jehová y con la ayuda de Él podemos mantenerlo mejor controlados esos deseos.
Y se vuelve a poner el texto de 1 Corintios 10:13, la parte B, que Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que Él acudirá en nuestra ayuda. Pero no debemos dejarnos llevar por los deseos, por supuesto. Párrafo 17. Aunque es inevitable tener deseos incorrectos, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Podemos rechazarlos con firmeza, como lo hizo José, y evitar ser esclavos de los malos deseos. Ahora tenemos el subtítulo Sigamos esforzándonos. Párrafos 18 y 19. ¿Qué preguntas nos ayudarán a seguir renovando nuestra mente? Serían, ¿demuestran mis acciones que soy consciente de que estamos muy cerca del fin? ¿Sigo cultivando la nueva personalidad? ¿Permito que el Espíritu de Jehová me guíe para no dejarme llevar por los malos deseos? Sin duda, excelentes preguntas. Ahora llegamos al punto del repaso. ¿Qué respondería? ¿Qué debemos hacer para renovar nuestra mente? Debemos realizarnos un autoexamen de cómo somos internamente y hacer los cambios necesarios para que nuestra vida se ajuste lo máximo a las normas de Jehová. Por eso, debemos estar al tanto de cómo pensamos y nuestros motivos. La otra pregunta, ¿qué debemos hacer para ponernos la nueva personalidad? Debemos trabajar duro para dejar atrás nuestra vieja personalidad y reconocer que las características de ella pueden seguir surgiendo aún después del bautismo. Por eso, la oración nos ayudará a recibir el apoyo de Jehová, la lectura y meditación de la palabra de Dios y pensar como Jehová lo hace. Y la última pregunta, ¿qué debemos hacer para luchar contra los deseos incorrectos? Necesitamos solicitar la ayuda de Jehová mediante su Espíritu, cuando leemos su palabra, cuando asistamos a las reuniones y en oración pedirle a Jehová que nos dé las fuerzas para no dejarnos llevar por los malos deseos y, por supuesto, alimentar con los deseos correctos de manera constante. Bien, queridos hermanos, ahí tenemos algunas sugerencias para esta semana del 6 al 12 de marzo que tiene que ver con nuestro estudio de la revista La Atalaya. Recordamos el tema. Transfórmense renovando su mente. Es el artículo de estudio número 2. Sin duda, muy buenos recordatorios para todos nosotros y por supuesto para seguir trabajando en nuestra meta de mantener nuestra amistad con Jehová. Esperamos disfrutar de nuestra reunión del fin de semana. Nuestro deseo es participar con nuestros comentarios y siempre prestar atención a los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.